Es una pregunta muy idónea para cuando uno tiene una respuesta única. Ese ejemplo es de un artículo en el cual yo codifiqué qué tipo de desinformación se encontraba en ciertos grupos de extrema derecha en Chile. Y acá aparecía el 41% era falso, totalmente falso, 32% era engañoso, es decir, que hay partes como la forma como se escribe da a entender algo, mientras que el 27% eran contenido que no se puede chequear, como por ejemplo, si la Constitución es aprobada, Chile se va a transformar en Venezuela, ¿no? Algo que no hay como comprobar. Incluso jamás vamos a comprobar porque no se aprobó. Entonces, esos yo tengo rangos de edad, por ejemplo, nadie tiene dos edades diferentes, nadie tiene dos programas preferidos, o sea, uno podría plantear, pero en general cuando pido el programa preferido, yo tengo una respuesta, ¿no? El género del locutor principal, la locutora principal, y así sucesivamente. Vimos varios ejemplos acá al principio, la primera parte de esa clase, ¿no? Acá empiezo a cruzar dos variables, ¿no? En ese caso, en el mismo trabajo sobre desinformación en grupos, comparando grupos progresistas de WhatsApp con grupos conservadores de WhatsApp, aparece los tipos de información política que hay, ¿no? Información de tipo creativo, incivilidad, información, desinformación, movilización, opinión, cada uno con un color, y yo comparo a través de dos dimensiones, ¿no? Yo tengo grupo progresista y tengo la gráfica aquí, y tengo grupo conservador y tengo la gráfica aquí, y comparo los dos. Entonces la idea acá es ver si hay un patrón diferente según cada uno de esos criterios. Tomando el ejemplo de Susana, por ejemplo, yo podría tener arriba el sí conozco la radio y abajo el no conozco la radio. Y ahí yo podría tener, por ejemplo, la distribución de cuáles medios uso para informarme sobre las noticias. Y voy a tener quizás un patrón un poco diferente del grupo que conoce la radio que no conoce la radio. O orientación política o cualquier otra cosa podría ser diferente según ese comportamiento. ¿Ya? Entonces yo divido en dos y hago de una forma que yo pueda comparar. Podría ser una tabla también con los números, ¿no? 54, 29, 19, 9, 21, 19, ¿no? Comparando aquí los colores, pero a través de números. También es significativo, la gracia de la gráfica con los colores es que eh, es una interpretación inmediata, no tengo que pensar mucho, ¿no? ¿Todo bien con eso? Dos dimensiones comparando. Otra forma de ver dos variables es la típica gráfica, ¿no? Cuando tengo X y Y, ¿no? O sea, X y Y yo puedo tener algo a lo largo del tiempo. Yo traje, por ejemplo, una tabla, esa tabla de altura versus edad que usan los pediatras, ¿no? Para ver cómo va la evolución de un bebé, un recién nacido, hasta un año acá, por ejemplo, ¿no? Y uno va viendo, por ejemplo, con la edad. Cuando tengo un año, el promedio, ¿no? de la Organización Mundial de la Salud, o sea, el promedio mundial es 75 centímetros. Probablemente, comparando con países nórdicos, etcétera, si eso podría ser el promedio chileno, brasileño, podría ser un poquito más bajito que eso. Y, pero cruzo dos variables, ¿no? La edad por acá, que va creciendo, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y cruza en la línea verde con la altura del bebé, ¿no? Lo mismo para cualquier línea de tiempo, ¿no? Cuánta lluvia cayó a lo largo del año, ¿no? Precipitaciones mensuales. O sea, acá claramente se observa dos tendencias, ¿no? Una que ahí para el fin del año aumenta la precipitación hasta, ¿no? Y después en febrero empieza a bajar, ¿no? Y agosto y septiembre deberían ser los meses más secos, ¿no? Ni siquiera sé si es una gráfica real, solo saqué para que miráramos el comportamiento a lo largo del año, pero igual eh, eso no pareciera ser Chile, que en Chile es más en junio, julio, ¿no? Los meses de lluvia.
Eso podría ser un país tropical, por ejemplo, o sea, São Paulo es más o menos así el comportamiento. Y por último, ese en el cual yo tomo esos mismos tipos de desinformación, de tipos de información, ah, de contenidos políticos en los grupos que yo mencionaba, ¿no? Y miro si hay diferentes patrones cuando es periodo de elecciones o cuando no es periodo de elecciones. Si yo puedo comparar aquí otra vez dos dimensiones y ahora en vez de comparar con los colores así, yo puedo comparar también con una barrita al lado de la otra. También yo puedo observar, por ejemplo, mucho más opinión en el momento político, digamos, ¿no? Que, que cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones hay más movilización quizás. eh, es un poco diferente la distribución de los tipos de contenido. Otra forma que se puede hacer es mirar digamos, diferentes datos con la misma escala, en ese caso una línea de tiempo, ¿no? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, cómo varía la proyección de voto de cuatro diferentes candidatos, ¿no? A lo largo del tiempo, usando diferentes colores, ¿no? Y usando la misma escala de tiempo. Entonces acá yo veo um, cada uno de ellos según un color y puedo observar los comportamientos a lo largo del tiempo, incluso de forma comparativa, ¿no? Entonces yo puedo ver que la baja de Evelyn Matei va súper relacionada con la subida de Kaiser, ¿no? Y Carolina Toa que surge un poco en ese momento, ¿no? Porque preguntaban, pero creo que aquí, no sé si fue por acá o por acá que aparece su candidatura oficial, ¿no? Pero eh, ahí hay algunos hitos que van poniendo ahí para observar, ¿no? Pero tablas también sirven, ¿no? Y a veces puede tener tablas comparativas, ¿no? Entonces eso lo saqué de la encuesta que hicimos con las radios comunitarias a principios del año pasado, más o menos a esa época, ¿no? Y estas eran respuestas que tenían una escala que varía de un poco, de nada, un poco, de acuerdo o muy de acuerdo. Y lo que hice acá es que sumé los muy de acuerdo con los de acuerdo y los un poco con los nada. Si se dan cuenta, la suma de este, perdón, de este con este es siempre el 100. Oh, mira, el 100%. ¿Ya? 76,24, 100, 58,42, 100, 60,40, 100, 28,72, 100, ¿no? Entonces, y acá yo resalté que a pesar de que los medios decían que conocían muy bien la audiencia, ese conocimiento no permite generar ingresos de mejor forma, que es un dato, por ejemplo, que nosotros acá vamos a usar ese dato para hacer recomendaciones, digamos, de políticas públicas, de cambio de política pública, cambio de legislación en relación a las radios comunitarias, ¿no? Acá ya tomé datos reales de la encuesta también, hice un pequeño filtro acá, un pequeño juego en el cual, perdón, yo comparé, yo pensé, en realidad, mi hipótesis era de que yo pensé que las mujeres tal vez hubieran tenido menos capacitación que los hombres y me equivoqué y al final el dato, por eso a veces el dato dice algo diferente de lo que uno cree, ¿no? Acá yo crucé, recibí capacitación, ¿no? Por un lado en la tabla, con cuál género es, si es hombre o si es mujer. Entonces, en el total es 33 y 67. Entonces, dos de cada tres personas, más o menos, sí recibieron capacitación y una de cada tres no recibió capacitación. Pero cuando yo desagrego por hombre y mujer, tengo una pequeña diferencia, ¿no? Hay más mujeres capacitadas que hombres capacitados en lo relativo, ¿no? Entonces acá ese es un tipo de desagregación que yo puedo hacer, ¿no? Lo que les decía
que pueden analizar, por ejemplo, rangos etarios diferentes, la gente que escucha radio en la mañana versus la gente que escucha radio en la tarde, cuáles son sus programas musicales favoritos, ¿ya? Son tipos de análisis que pueden ser útiles para pensar bien la programación de la radio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hace sentido todo eso? ¿Muy difícil? Bien, Cualquier duda técnica de cómo hacer algún análisis, ahí también pueden pedir ayuda, ¿no? Para mí para cualquiera que maneje un poquito más tablas, Excel, esas cosas, ¿no? Lo básico sale los conteos básicos salen allá de, del mismo formulario, ¿ya? Ya lo vamos a ver. También están esos análisis cualitativos, las entrevistas o grupos de grupos focales, ¿no? En que uno entrevista colectivamente varias personas, también son posibilidades que ustedes pueden plantearse, ¿no? Por la extensión del curso, obviamente yo me centré en una que me pareció que uno puede sacar información muy interesante muy rápidamente. Es más complicado, por ejemplo, tratar de juntar 5 o 6 personas en un espacio y hacer una conversación o entrevistar 10, 20 personas, tal vez la encuesta me pareció que podría ser más interesante en ese momento, ¿no? Solo para dar un panorama muy básico de las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser, en primer lugar, puede ser focales, ¿no? Grupos focales, en el cual yo tengo entre 6 y 8 personas para cada grupo focal. Eso significa una entrevista de más o menos una hora y media, con un grupo para discutir un cierto tema y que ojalá se busque una convergencia, ¿no? Entonces, yo hice un grupo focal año pasado, por ejemplo, con personas que que no habían votado en las últimas 4 elecciones que no fueron obligatorias. Yo quería entender por qué esa gente estaba desinteresada, ¿no? Entonces, ahí lo que convergió después de las preguntas era que la gente no estaba desinteresada. La gente estaba interesada, era interesada en política, pero estaba desilusionada, que es diferente, ¿no? Estaba decepcionada con la política a lo largo de un cierto tiempo y eso fue, digamos, la conclusión que sacamos al conversar colectivamente, ¿no? Cuando conversamos individualmente, lo que buscamos es esa palabra complicada de saturación, que es como cuando yo echo tanto azúcar al café que ya, no, que ya deja de mezclar y empieza a acumularse, ¿no? La saturación es eso, cuando está lo máximo diluido. Y lo que sucede ups, con la saturación es que yo tengo algo como esa grafiquita, me muestra acá que en la medida que voy teniendo un entrevistado, yo tengo un montón de información nueva. 2 entrevistados, mira, yo tengo ese montón de información nueva acá, ¿no? Acá hasta acá. Cuando yo tengo 3 entrevistados, sigo teniendo mucha información nueva. Pero cuando ya voy llegando por el sexto, ¿no? Si pongo de séptimo, octavo, como que ya se dan cuenta que aquí va bajando el nivel de novedad. Séptimo, octavo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Volvió. Ahí. El, si se dan cuenta del... Ay, perdón, no me está obedeciendo. El noveno, yo paso a tener muy poca ganancia, ¿no? Muy poca información nueva, ¿no? Entonces acá tengo todo eso de información nueva, todo eso de información nueva, ¿no? Todo eso de información nueva acá. Acá voy teniendo muy poquita información nueva y entonces no me sirve tener 15 entrevistados porque va a crecer muy poquito acá la cantidad de información comparando con cuando yo tenía 6, ¿no? Entonces, por acá ya tengo mucha información. Se puedo parar por aquí en el 8, en el 6, en el 7, por aquí más o menos, ¿no? Es como, por aquí voy teniendo.
Eso es lo que llamamos saturación. Ya tú echas más azúcar y no queda más dulce, ¿ya? Llega un nivel que ya no percibes más el azúcar. Hasta ahí llega nomás. Por eso no es necesario hacer tantas entrevistas cuando hago entrevistas en profundidad, porque las preguntas que hago se responden, ¿no? De forma eh, más con una cierta cantidad de personas. Otra cosa que puedo hacer también es, a partir de las respuestas, tratar de encontrar ciertos patrones, ¿no? Como acá. Eso fueron 72 entrevistas, si no me equivoco, en un trabajo que hice allá en Brasil, en un banco, digamos, en la época que yo trabajaba para los privados, ya hoy día ya no. Entonces, aparecían cosas como aumentar productividad. Entonces, lo que uno hace es como encontrar ciertos patrones en la respuesta. Entonces, una persona pregunta, responde yo necesito encontrar las informaciones más rápido. La otra responde, yo necesito que pare de preguntarme informaciones. Los dos están hablando de lo mismo, del aumento de productividad, de encontrar información, ¿no? Pero uno de una perspectiva, otro de otra perspectiva, y lo tiramos en una misma casilla acá, y ahí uno va sacando conclusiones a partir de las entrevistas. Ese era un poco diferente, eso fueron muchas entrevistas porque era una organización súper grande y con diferentes departamentos, entonces tuvimos que eh, aumentar un poco el número de entrevistas. ¿Ya? Eh, los patrones que les comentaba, miren, esos son los grupos focales, eso es la transcripción de un grupo focal, ¿no? Una entrevista con un grupo en ese momento, creo que eran 8 personas, hablando sobre el desinterés político, ¿no? Y ahí uno va encontrando, ese soy yo anotando la entrevista, ¿no? Quienes nos deberían representar, pero actualmente no sé si se está haciendo. Entonces está cuestionando la legitimidad. Yo acá asocio el tema de legitimidad acá, ¿no? Eh, Me sentí obligada, motivación para votar, ¿no? También decisión de la empresa, decisión de los trabajadores, y, no me acuerdo dónde estaba eso, pero era la otra edad, ¿no? Que la clase política es diferente que nosotros. Eh, yo, a mí me interesa la política, pero política para mí, po, respondió una persona, ¿no? Eso significa que la clase política trabaja para ellos mismos. Entonces, cuando uno ve el resultado de ese análisis que uno puede hacer, ¿no? Eh, Aparece algo como eso, ¿no? Ah, aquí está, por ejemplo, la desilusión y el desinterés, ¿no? Acá está la idea de legitimidad, ¿no? Conectado con eso. Acá está la idea de otra edad, ¿no? Entre partidos, una pelea entre políticos. Siempre nos está metiendo él en el ojo. Eh, o sea, ¿para qué total van a hacer lo que quieren? Son ellos, son otros, no son nosotros, ¿no? Y ahí son citas del grupo focal. Entonces, así más o menos uno va analizando ese tipo de trabajo, ¿ya? La idea es otra vez encontrar patrones de las respuestas que me sirven después para sacar conclusiones y hacer trabajos. Ah, mira, ahí estaban las flechitas. Otras cosas que puedo hacer son tomar palabras, ¿no? Por ejemplo, acá, esas son las respuestas de los nombres de las radios comunitarias y hice lo que llamamos una nube, un mapa de palabras, una nube de palabras en el cual se repiten las palabras que se repiten más, quedan más grandes, entonces probablemente si hubo más de una persona que respondió la voz de Paine, apareció voz grande y Paine grande, ¿no? La 1 de mayo también apareció acá porque más de una persona respondió. Primavera, hay más de una radio que se llama Primavera, una de ellas está aquí con nosotros, mira la dimensión acá, dimensión Primavera. Debe haber más de una que se llama Rosa, y así sucesivamente aparecen, se van repitiendo las palabras. También puedo repetir pares de palabras, que el nombre bonito para lucir por ahí es el bigrama, ¿no? Grama como siendo como el sentido, el fonema, ¿no? Y bigrama son dos sentidos, ¿no?
Y acá yo tengo un listado de bigramas sobre eh, discusión sobre el rechazo en Twitter, ¿no? Entonces aparecen ahí cosas como eh, violencia, plebiscito ciudadano, eh, ninguna razón para aprobar, revolución patriótica, retiro total, AFP crece, ¿no? Chile libre, el mamarracho comunista crece, ¿no? Entonces, y acá es una nube de palabras, solo con las palabras, no con los bigramas, con las palabras sobre el momento del rechazo. Y ahí aparecen cosas bien interesantes como, por ejemplo, comunista, mamaracho comunista aquí, ¿no? Violencia. Se nota que hay poco argumento, comunista, mamaracho, razón. No hay mucha discusión. De repente uno busca mucho y va a encontrar algo como por ahí, había un plurinacional aquí plurinacional, por ejemplo, que es una cuestión que es legítimo discutir, ¿no? Familia, derecho, hay cosas así, ¿no? Pero en general uno se da cuenta analizando eso que en realidad es mucho más emoción, rabia, ¿no? Garabato, incivilidad, que digamos una discusión sobre qué es mejor para el país y algo así. Ya. Eh, Falta poquito. Yo quería pasar rápidamente un poquito los resultados de los colegas. Terminamos no viendo el de Isha, vimos muy rápidamente, ¿no? Yo vi que tú actualizaste, ¿no, Isha? Tú ya hiciste algunos ajustes en las respuestas, ¿no? Del formulario. Eh, sí, hice algunos ajustes desconociendo igual porque iba como que no tenía un orden. Primero uno parte por la persona, de identificar a la persona, y después las Ajá. preguntas generales relacionadas al medio. Ese como no había tomado apunte en el sentido de cómo lo iba a hacer, sino que fui aprendiendo en el proceso y después en ordenarlo se veía que salía modificado muchas veces, porque, como dije, lo iba aprendiendo en el proceso con las casillas que salían al lado. Nunca había Ya, hecho un formulario y claro, ahora aprendo un poco más con lo que vimos anteriormente, de que cómo poner un texto, de decirle no va a demorar más de 5 minutos. Yo creo que siempre hay que ser respetuosos con quien nos entrega el tiempo, y en súper. este caso la audiencia, y tomarle a mí, si alguien me pide algo, pucha, igual, si yo soy un público común y corriente, Ujú. me va como a dar que me quiten tiempo del que no dispongo para una encuesta. Yo Tal cual. solamente pasaba por acá a ver algo o a escuchar algo nomás. Sí. No, está bien pensar como uno también siente esas cosas, ¿no? O sea, que me están llamando otra vez para responder a una encuesta. Por eso es súper importante también la motivación, que quede claro para la persona a quién se va a beneficiar de eso, ¿no? Y que los datos no los va a compartir con nadie, que no se va a recolectar datos personales, cosas así, también puede ayudar a que la gente se motive más, ¿no? Pero Y si son sus auditores, deberían estar motivados, ¿no? eso es porque, a diferencia quizás de los medios de comunicación tradicional, la gente que nos sigue, también que quizás sean las menores en estos medios comunitarios más como populares o menos populares en audiencia de rating, es, nos siguen porque cumplen unas características similares a nosotros, a lo que nosotros entregamos y a por qué estamos en este tipo de medios de comunicación. Entonces existe como un lineamiento también. Mm. Es verdad. Obviamente, como están abiertos, nos faltan las personas que se van a meter a cualquier plataforma a responder, que son totalmente contrarios a nuestros pensamientos, a lo que publicamos, que van a darles respuesta, al menos las que se puedan escribir, que quizás, como lo han dicho tantas veces, quizás en este y en otros cursos que tomamos anteriormente, que por tener
como un sentido más social o de tener esta información más controversial, somos tildados de comunistas o izquierdistas. Ujú. Es así, pero, pero claro, pero bueno, ese es otro. Sí, se abre otro mundo. Eh, Oye, yo quería saber si Víctor Cornejo está con nosotros para echar un vistazo en sus Por resultados. supuesto, atento. ¿Quieres compartir prueba? ¿Ves si logras compartir? Ya, déjame cerrar un par de páginas que estaba trabajando en otra cosa. Pam, Ajá, te pam, pillé. pam. Esto es Joe Captions or Share. Compartir, Ah, pero tú ¿cierto? me Y compartiste también. yo lo Acá lo compartí tengo. yo, pero Ajá, pero dale. eso. ¿Se ve algo o no se ve nada? Perfecto, se ve todo y se ve las gráficas. Muy bien. Ya. No A sé, ver, tal vez un poquito de nosotros, zoom, ¿logras dar un poquito de zoom quizás? Es perfecto. nosotros hicimos 10 preguntas, nos preocupamos más que nada por el rango de edad, menor de 18 hasta más de 40. La frecuencia que ve el contenido, ¿cachai? Si están realmente interesados o no están interesados en lo que hacemos. Ujú, Eh, mm, ¿Qué tipo de contenido les interesa? Más la entrevista, la reseña de discos, si hacemos historia del rock o concierto y cobertura en vivo. ujú, ¿A través de qué plataforma nos ven? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o el canal 42 de Quilicura TV, que estamos conectados nosotros con ellos. ¿Qué estilos musicales representan más? Desde el metal hasta el rock o todas las anteriores, porque hay gente que escucha de todo un poco. ajá. ¿Qué les gustaría que mejoráramos en el contenido? La calidad de la imagen, más entrevistas a bandas nuevas, mayor profundidad en los temas, mayor frecuencia de publicación. ¿Te asisten o no asisten los conciertos de rock? Mm. Para saber si el público que tenemos realmente está interesado en la escena o no. Entonces, siempre que puedo ir, solo si tocan bandas que conozco, rara vez, no me interesa asistir. ¿Estarías dispuesto a apoyar el canal? Por ejemplo, con aportes, difusión o voluntariado. Sí, no, tal vez. Esa es ¿Qué la tan importante es preguntita. para, claro, qué tan Ajá. importante para ti es el rescate y difusión del rock y el metal chileno? Es esencial, debe ser difundido, importante, pero no lo conozco mucho. Me interesa más la música nacional, internacional. No es un tema que me interese demasiado. Y después una pregunta como más abierta, que es como qué otros formatos le gustaría ver en Disonancia. Un podcast, un documental, sesiones en vivo, serie, miniserie. Y ahí dejaste Entonces, con más de una opción la posibilidad, ¿no? claro, podían ser una, dos o todas las que quisieran. En las respuestas logramos tener 75 respuestas. Ujú. Encuentro que está bien bueno para Súper. el nicho que tenemos nosotros. Déjame cerrar un poco esta puerta que Y me para el llega tiempo, y justo por el tiempo también. el brillo. Ajá. Y por el tiempo, claro. Yo lo que hice fue copiar este link. O sea, Ujú. yo lo que hago normalmente es ocupar una página que se las voy a mostrar que se llama LinkedIn. Esta paginita lo que hace es que todo el link que tú pegues en Instagram o en cualquier otra plataforma, Facebook, Instagram, lo que sea, normalmente desde cuando tú pinchas el link en una plataforma como Instagram o TikTok o donde te permita poner un link, te abre el navegador de la aplicación. Lo que hace LinkedIn es que te abre el navegador de Chrome. Entonces tú accedes con tu cuenta a poder ver el contenido o llenar una encuesta o decir que sí y no tienes que estarte conectando, logueando, que eso ya a una persona como que dice, tengo que loguearme, ya no me... Chao, lo dejo botado. No lo voy a ver. Eh, y es fácil porque uno toma el link, lo pega, le dice créalo y te da un link cortito, que era lo que hablabas tú delante de... Claro. Lo copias y después eso lo puedes pegar en Instagram o donde sea.
Y te da métrica, inclusive, cuántos clics hicieron en el link, Cada tal día. fecha, que eso en realidad yo no lo tomo mucho porque en realidad no va para eso. Eh, ¿Qué logramos de esto? Bueno, saber de que nuestro rango de edad es de más de 40 años, o la mayoría de las personas que contestaron. O sea, si hubiéramos tenido 100 personas que contestan, ya tenemos un público más redondito y podemos saber ya pero un 75 personas. ¿Con qué frecuencia ven? Y aquí tenemos 2 con 37,3, que es todos los capítulos o de vez en cuando. Ujú, Eh, Aquí hay otro que solo hay bandas que conozco ujú. y nunca lo he visto. Personas que comentaron que completaron, pero nunca han visto el programa, Ajá. el canal. ¿Qué contenido les interesa más? Descubrimos que las entrevistas a bandas, pero también los conciertos de cobertura en vivo, que es lo que estamos haciendo normalmente nosotros. Ujú. Entonces ya podemos desechar un poco las reseñas de disco, no meternos en ese contenido, Ajá. pero sí podríamos hacer un poco de historia del rock para hacer crecer la torta de otra manera. Ujú. Va a abrir un poco el cuento. ¿Dónde nos ven? En nuestro canal principal, que es YouTube. Instagram también tiene una alta, y lo que es TikTok y canal 42, como el canal 42 está solo en Quilicura, hay harto público que no consigue verlo por ahí. Si en Los dos o tres estilos, bueno, años, si en 2 o 3 años repites eso, probablemente la distribución de las plataformas debe cambiar, debe aumentar Instagram, aumentar TikTok, etcétera, ¿no? Podría pasar eso. probablemente. Esto más que nada para saber qué tipo de contenido, qué tipo de bandas seguíamos entrevistando, y aquí nos damos cuenta que el metal pesado tiene mayor llegada que el rock, o sea, que el punk, por ejemplo. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo está dentro de lo que está bien. No Igual estamos fuera de... mucha gente, todas, ¿no? Ujú. Es que como lo que te decía delante, pues como que yo escucho, yo en la mañana me levanto y escucho un poco de, no sé, pongo la radio Carolina porque está el pelado Rodrigo, y después, pero escucho todo el reggaetón, pero después, no sé, como que hay mucha gente que escucha de todo hoy día y no se pega mucho en su estilo. ¿Qué mejoraría? La gente, ¿qué es lo que le gustaría que mejoráramos? Más entrevistas y mayor frecuencia. O sea, entrevistar bandas nuevas y subir la frecuencia de publicación. O sea, hacer dos mensuales, 3 mensuales, uno semanal. Es difícil, pero se puede. Solo una pausa en esa, por favor, Víctor. Esa es una pregunta que tal vez hubiera sido una buena idea poner más de una alternativa, porque ahí en realidad la persona tuvo que elegir cuál de esas cree que es lo más importante para mejorar en el contenido de Sonesa TV, de Sonesa TV. Pero tal vez si hubieras dejado en abierto, ahí veríamos, las personas podrían poner el primero, segundo, tercero y cuarto, y algunas personas van a poner todos, o podrían Perfecto. poner otras, y ahí tenemos unas barritas diciendo cuántas personas respondieron cada, y una más, un poco menos, otro un poco menos, otro un poco menos, y la posibilidad de otras, porque a veces se les ocurre ideas que a nosotros no nos ocurre, y pueden aparecer buenas ideas, Mm, ¿ya? ya. Bueno para el futuro. Para el futuro, para el futuro. Eh, si asisten o no asisten, siempre que puedo, no están sobre el 50%. Y no me interesa salir ya en, no sé, 5 personas. Ujú. Y esta es la que nos sorprendió a nosotros, que no lo teníamos dentro del ¿cómo se llama? Del horizonte, si estaban dispuestos a apoyar el canal con Ujú. aportes, difusión o voluntariado. Claro, quizás podríamos haber hecho una segunda pregunta, era como, ¿con qué tipo de aporte te gustaría Claro, claro. hacer? O sea, si Buenísimo, ¿eh? estás dispuesto, sí, pero ¿de qué manera? Dinero, voluntariado o aporte. O sea, entre sí tal vez es casi el 100%, ¿eh? Claro. ¿Qué tan importante es para ti el rescate? Súper importante. Eh, y estos como que se pierden, estos tres. Hay Ujú. mucha gente que es importante, pero como que no conoce la escena. Entonces, como Ujú. que, pero el resto es esencial. Y aquí un poco, ¿qué otros formatos? Esto lo dejamos más abierto, porque aquí obviamente no sabíamos, esta era como quizás la respuesta a este. Claro, claro. Ajá.
Entonces, podcast en una radio online, documentales temáticos de banda, sesiones en vivo, y aquí nos damos cuenta que ambas cosas Ujú. Súper son grandes, valorados. súper valorados. Excelente, Víctor. O sea, se dan cuenta, hay muchos insights ahí que uno puede tomar como para qué cosa ponerle más empeño, donde si tengo recursos limitados, ¿dónde voy a poner mi recurso? ¿No? Si tengo la posibilidad de expandir e incluso abrir ciertas puertas, ¿no? De repente, eso de buscar algún tipo de apoyo, voluntariado o pecuniario, ¿no? Algún tipo de aporte para un hito específico o un aporte para comprar un equipo o algo así, ¿no? Que las personas parece que dan importancia y tienen esa disponibilidad, ¿no? No, y más que nosotros los medios estamos como al servicio de la noticia o sea, al servicio de la noticia, ya sea banda, el vecino, el incendio, la junta, la rifa, el bingo, y probablemente el movernos dentro de Santiago, dentro de la región, significa un costo para nosotros que a veces no está dentro del bolsillo normal, o sea, se Claro. exceden. Entonces, imagínate nosotros fuéramos a, no sé, a todas las bandas, a todas las tocatas que hicieron en Santiago. Ujú, Ya son por lo menos, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos en taxi solo la vuelta. ujú. Y si andamos con mucho más equipo, más la comida, probablemente eso, quizás de aquí, eh, de estas donaciones, podríamos sacar ese dinero y tranquilamente hacer la pega sin nada más. No con el ánimo de ganar dinero, sino que con poder costear lo mínimo. Con ánimo de no perder, por lo menos, ¿no? Con el ánimo de no perder. Muy bien. Oye, muchas gracias, Víctor, y súper buen A trabajo, ¿eh? ti, muchas Ahí, gracias. entonces, voy a saltar un poco directo porque yo creo que fue mucho más instructivo hacer ese recorrido con un ejemplo concreto que andar eh, en el mundo abstracto, ¿no? Con diapositivas, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear para ustedes ahora es justamente lo que viene con eso, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que todos ya hicimos la encuesta, tenemos los resultados, ¿no? Lo que queremos hacer es lo que aparece en esa fotito bonita, ¿no? Cómo aparearse con el público, ¿no? Un poco como mostraba Víctor, cuál, ¿no? El público quiere eso, yo quiero como, ¿no? Enchufarme con lo que quiere el público, ¿no? Cuáles son los temas que le interesan, cuáles son los intereses, los horarios, formato, género. Vimos en la encuesta también de, de Héctor y de Luz, también habían otras preguntas que podrían ser usadas también para cruzar datos y ahí plantearse alguna evolución en mi radio, en mi programación, ¿no? Entonces, lo primero fue esa parte uno, ¿no? Que estamos en eso todavía, pero ya un poco, ojalá hoy día haya quedado bien claro y con menos dificultades técnicas, ¿no? Solo un poquito más de plazo para poder hacerlo. Luego tenemos que analizarlo un poco, ese ejercicio que hicimos ahora con Víctor. Mira, salieron estos datos, por lo tanto, mi audiencia le gusta esto otro, ¿no? Evidente que yo puedo hacer análisis un poquito más sofisticados y, por ejemplo, tomar los tramos de edad y ver si hay diferencias, ¿ya? Pero con eso que mostró Víctor, tomar esas gráficas y copiar, por ejemplo, pegar num Word para poder discutir eso y luego entregar el trabajo, eso para mí sería ya maravilloso, sería una muestra de que estamos haciendo algo útil y que creo que para ustedes puede ser útil. Entonces la parte 2, pues la parte uno era eso, ¿no? Hacer la encuesta, recolectar los datos, ¿ya? La parte 2 es proponer un programa o una línea o alguna toma de decisión, digamos, que tiene que ver con el programa, si se les ocurre alguna otra idea, ¿no? Como lo que planteaba la Isha, ¿no? Del programa de televisión, sacaron, no fue la Isha, fue Manuela, ¿no? Que tiene un medio impreso y de ahí migrar, ojalá, para la radio, también puede ser. Entonces ahí, si tienen dudas, me escriben y lo discutimos, ¿no?
un poco lo que se espera entonces para el informe final de esas dos clases, ¿no? De esa mitad de curso, es justamente un informe en el cual ustedes solo sitúen un poquito la radio de ustedes, ¿no? Para algo que salga espontáneamente, ¿no? Para que yo conozca el contexto, la radio o el medio impreso o la TV, ¿no? Como la TV Chaya, etcétera. Que pongan un poquito esa idea de la personalidad que ustedes entienden que es la radio, ¿no? Como, o el programa, como por ejemplo el programa que presentó Víctor, ¿no? El de Disonancia. Y entonces, ¿cuál es esa personalidad? Luego, poner cuáles son las preguntas de la encuesta, ¿ya? Por eso uno puede tal vez copiar y pegar o generar un PDF o cómo o hacer pantallazos, la forma que a ustedes les salga y que se entienda lo que hicieron, ¿ya? Luego, las respuestas que les parecen más relevantes para poder plantearse algo, como por ejemplo un programa, un podcast, una línea editorial, algo así, y una estructura básica de más o menos una página o dos, ¿no? Con esas, esos elementos, ¿no? Un título tentativo, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿En qué formato? Si es de entrevista, locución, programación musical, perfil de quien va a ser locutor o locutora, ¿no? Todo eso tratando siempre como de justificar. El perfil del locutor va a ser tal cosa porque en la encuesta salió alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Duración y horario, o el tema va a ser tal tema porque voy a hacer más, vamos a crear un podcast de entrevistas a bandas, ¿no? Porque eso salió aquí en la encuesta, ¿no? De Víctor, ¿no? Eh, Duración y horario también según la entrevista, y un guión muy básico, digamos, ¿no? El programa partiría más o menos así, se haría una entrevista con un invitado, se haría se escucharía una canción, luego se entrevistaría con unas 10 otras preguntas, luego otra canción, y cerraría con un set de preguntas rápidas de que tiene que responder el invitado en una palabra, ¿no? Una palabra para eh, Chile, ¿no? Que responde. Una palabra para rock, que responde, ¿no? Y cosas así. Eh, eso es lo que, la idea es esa, ¿no? La idea es que a partir de datos que ustedes recogen en terreno, digamos, ¿no? Con la encuesta, ustedes pueden mirar y decir, mira, esto me indica que sería más exitoso, sería mejor recibido por la audiencia, sería el horario para ese programa sería mejor si, ¿no? Ese programa, ese horario, hay más mujeres o hay más hombres o hay más personas de tercera edad escuchando, por lo tanto voy a crear un programa dirigido para él. Esa es la idea, ¿no? O sea, el módulo completo, digamos, ese medio módulo, tiene el objetivo justamente de equiparles de una metodología más o menos accesible, digamos, para tomar decisión de forma consciente e informada. Abrimos el micrófono. Dudas, preguntas. Profesor, Itcha por acá de nuevo. Sí, Aisha. mire, lo que usted nos indica acá como tarea, bueno, sí, esta lógica que a mí, insisto, me parece que está súper bien, se comprende mucho mejor, se llega mucho, está más graficado hacia el público con las preguntas. Nosotros lo hicimos en alguna oportunidad por lógica, sin hacer un cuestionario o un formulario, es que cubrimos en vivo el carnaval con la fuerza del sol, pero no como todos los cubren. Fuimos tras bambalinas. ¿Qué pensaban Ujú, las personas detrás de o antes de iniciar a bailar? Sé por qué se juntaban estas agrupaciones, cuáles eran los rituales, etcétera, que por la tele no se ve, muestran el baile nomás o cómo van danzando kilómetros, ¿no? ujú, Eso nos abrió la idea de que tuvimos tantas reacciones, ujú, o sea, de otras cosas que habíamos hecho, que dije, ya hagamos un programa con el fondo de medio que se llame Fuerza Andina. ujú, Y eso nos llevó a que hiciéramos este programa, a tomar la decisión a través de las reacciones. Mire ujú.
está la coincidencia. Ahora, claro, esto es mejor elaborado, uno sabe más qué público más nos sigue. Acá era evidente que eran los pueblos, ¿no? La gente que tenía descendencia, la gente que bailaba, que pertenecía a una organización indígena. Entonces, fue como lógico sacar esta deducción a través de las reacciones de este, que fue como este formulario, sino que este está más graficado, tiene más detalle, ya vamos a ver dividir nuestro público y qué temáticas también tocar o qué programa realizar. Así que no, yo me Ok. alegra que exista este tipo de cosas que se Oye, aprende. pero muchas gracias por tu ejemplo, porque yo creo que estás conectando con la siguiente patita del curso, y que es justamente un poco monitorear las métricas de las acciones en redes sociales. Acá estamos saliendo de la nada, haciendo una encuesta, pero la gracia es que podemos personalizar las preguntas. En las redes sociales no mucho, ¿no? O la persona pone me gusta o no pone me gusta, o la persona comparte o no comparte, comenta o no comenta, pero también esos son dos estrategias diferentes, pero con el mismo objetivo, sacar señales de la audiencia. Entonces ustedes supieron, ¿no? Entender que la reacción de la audiencia es una aprobación para lo que ustedes hicieron, y efectivamente lo hicieron bien, ¿no? Y eso está muy bien, y es totalmente complementario lo que estamos haciendo acá. Los dos, mientras más señales yo pueda captar de lo que la gente le gusta, mejor voy a hacer mi pega, ¿no? Claro que no tengo que uh, invertir todo mi tiempo en estar capturando señales, pero lo que logre capturar seguramente puede alimentar mejor mi proceso de decisión, ¿ya? Así que muy bien. Susana. Profesor, una consulta, ¿para cuándo es la entrega de este informe final? Mira, a principio, como les decía, planteé para el lunes 5 de mayo, ¿ya? Para que tengan tiempo los que no lograron subir todavía la encuesta, subir la encuesta, dejar algunos días, ¿no? Hoy día es el 23, ¿no? Dejar, ponte tú, una semanita más o menos, que la gente responda, que logre un número razonable. Y dentro de lo que yo logre de respuestas, yo hago el análisis y armo ese informe. O sea, este informe final es para el 5 de Sí. mayo. Ujú. Chuta, está Muy, bien grande muy, la tarea, ¿eh? sí, mucho. Sí, Pucha, mucho, mucho. Ya. me entusiasmé. Hagan lo que quepa en sus cotidianos, ¿no? Por supuesto. Sí, hago una encuesta breve con pocas preguntas o córranla por pocos días. No quiero, no, o sea, mi intención jamás es como aumentar la presión sobre el trabajo de ustedes, pero sí que tenga un poco de material verdadero, ¿no? Para mostrar que entendieron cómo tomar decisiones. Si tiene 10 respuestas, hacemos de cuenta que son 100, ¿no? Y con eso trabajamos, ¿ya? Lo que me importa es ver de la elaboración de la encuesta hacia a la tomada de decisión de un programa o algo así, si hay conexión entre los dos, ¿ok? Eso para dejarlo bien, bien claro. Víctor. Oye, yo les voy a dar un datito a todos, ¿sí? Porque sé que a veces el tiempo es súper corto y a veces como que no da. Eh, yo trabajo harto con inteligencia artificial, ChatGPT. Y normalmente lo que hago es tomar una idea de mi cabeza, escribirla, conversarla con él y que él me vaya dando ciertos resultados. Eh, no es que me haga la tarea completa y yo no haga nada desde mi casa, sino que simplemente le paso la tarea y le digo, mira, esta es la idea que quiero hacer, ayúdame a organizarme para poder hacerlo. O sea, créame el guión y yo después lo reviso, modifico ciertas cosas, o yo, esta es la idea de mi guión, ordénalo, saca cositas. No es malo ocuparlo, siento que es una herramienta que súper hoy día es súper buena, sobre todo en análisis de ciertas cosas, en cosas que una vez se dice, pucha, me voy a demorar tanto en escribir este cuento que prefiero que no tengo tiempo, entonces lo puedo, sobre todo si uno es solo o trabaja solo en este cuento y no tiene un apoyo de dos, tres personas más que lo puedan estar ahí dando. Así que les doy esa opción.
Creo que es una súper buena. Y si tienen dudas, bueno, me escriben. Hay un WhatsApp que está por ahí que no sé quién lo maneja. Yo no estoy. Si me quieren, me agregan al WhatsApp y yo les puedo dar tips. Estoy con licencia en casa, así que tengo harto tiempo. Eso es Mucha- mi aporte. Muchas gracias, Víctor. Sí, lo único, claro, las recomendaciones, como decía Víctor, hay que dialogar con la inteligencia artificial para que te dé la respuesta adecuada. Leer bien, porque la inteligencia también tiene ideas, inventa cosas que no existen. Pero para este trabajo, claro, sería muy bienvenido. Uno describe más o menos lo que quiere, le arma y uno va trabajando encima de eso, ¿no? Así que muy bien. José Luis, después Marcos. José Luis, no te escuchamos. No sé si estás por ahí, estás muteado. Ahí. Mm, Seguimos sin escuchar. No le escuchamos. ¿Quiere intentar arreglar tu problemita técnico? Pasamos Marcos y ahí intentamos otra vez, José Luis. Un poco fortaleciendo lo que dice Víctor de la inteligencia artificial, especialmente, por ejemplo, para en la presentación de proyectos, es bastante extraordinaria, eh, porque las ideas las ordena y da por lo menos los seguimientos claros de poder llegar a puerto usando las palabras correctas, que es lo que a veces cuesta un poco más y el tiempo, por supuesto, que es acotado. Entonces yo me sumo a lo que dice Víctor, que usar la inteligencia artificial, nosotros por lo menos en nuestro medio la usamos para poder desarrollar lo que es guiones, eh, todo lo que tiene que ver con descripciones y desarrollo mismo, porque creo que es bastante fundamental. Eso es lo que puedo yo a lo mejor aportar. Súper bien. José, Profesor, ajá, Manuela. ¿o había otra persona? Sí, después intentamos otra vez. José Luis, ¿tienes audio, no? ¿Cómo está funcionando? Debe estar todavía eh, arreglando el audio. Ah, Adelante, ya. Manuela. Que tenía dos preguntas. Una, ¿cuánto era como la cantidad aproximada de gente que hace la encuesta? Eso de, mira, honestamente me interesa más que hagan el instrumento mira, yo creo que sería muy bonito si tuvieran por lo menos 50 respuestas. Con Ya. 50 ya tengo una variación interesante, un público ¿no? Que no son solo mis amigos, ¿cachai? Entonces eso ya para mí ya sería súper bien. De ahí para arriba todo mejor, ¿no? Si no Y- logro tampoco es para perder el sueño por eso, ¿no? O sea, ahí si no logro, hago de cuenta, ¿no? Hago de forma más ficticia el informe, ¿no? Como tengo 10 respuestas, 20 respuestas, y hago como si fueran 200, ¿no? Y de ahí saco conclusiones, pero para el trabajo de ustedes, ¿no? Para llevar a cabo alguna conclusión, yo recomendaría que tuvieran más respuestas, si no, mejor no usarlo, ¿ya? En ese sentido. Si no alcanzan, por el tema de cumplir con el trabajo acá, pueden hacer el informe así como de forma ficticia para, para digamos, entrenar cuál es la lógica, ¿no? Del curso y dejar la encuesta corriendo, ¿no? Y dejan más tiempo, una semana más, 2 semanas más, mandan otra vez para la gente, te consiguen nuevos contactos, difunden en el Instagram de otra radio que pueda ayudar, qué sé yo, de algún influenciador ahí de la comuna, ¿no? Y, y luego después hacen otra vez el trabajo para ustedes, de verdad, ¿no? O usan los datos para postular algún beneficio o algo así, ¿ya? Y otra pregunta es que, por ejemplo, yo ya hice la encuesta, las preguntas, Ujú, y ahora tú nos diste la tarea, entonces uno se le abren como otros puntos de vista. ujú.
Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Volver a hacer la encuesta o quedarse con lo que ya está realizado? Ah, súper bien. Pero tú corriste la encuesta, ¿ya tienes respuestas? O sea, a mí me respondieron 30 personas. Ah, entonces yo mantendría la encuesta que tú tienes. Haz la actividad del curso, ¿no? Ah, sin prejuicio de que quede el aprendizaje y tú puedes hacer otra encuesta, ¿no? Digo eso más por el tiempo, por los tiempos acá, ¿no? Para cumplir con el curso. Pero me encanta que tú me digas eso, porque yo creo que esa es la idea, ¿no? Y claro, ahora que yo sé para dónde va, ¿no? Yo a lo mejor acá yo hubiera hecho un poquito diferente, porque lo intenciono, ¿no? Para poder después sacar ciertas conclusiones. Entonces me parece súper madura, digamos, tu reflexión y tu pregunta, ¿no? Sí, igual quería contar que a mí me pasó cuando hice la encuesta, que no la hice tan específica de como del medio mismo en el que yo participo. Ajá. Como que quise hacer unas preguntas como más generales para más que ver si les parecía bien el medio, era si en verdad qué buscaba la gente. Mm, Entonces las preguntas son como súper básicas y como generales. entendí. Eh, ya, dejo a tu criterio, Manuela. Si tú crees que, porque esas 30 personas les va a pedir otra vez que respondan, como un poco eso que me preocupa, ¿no? Ya, O si tú crees que tiene potencial para más gente, o si tú crees que esa gente lo va a responder sin problemas, si tú les explicas, dejo a tu criterio. ya, Claro, vale. en el mundo ideal, digamos, el mundo maravilloso ideal, sería agarrar esa reflexión, armar una nueva encuesta y conseguirse 50 respuestas y ahí armar el informe, ¿no? Pero si tú crees que esto es inviable, yo prefiero que hagas algo que logres llegar al final, ¿no? Y que logres hacer esa lógica, aunque los datos podrían ser mejores si hubiera sabido antes. Ya, ¿Ya? ya, vale. Ya, vi que hay mucha conversación acá en el chat que yo había perdido. Problemas con internet. José Luis dice que tiene problemas con internet. Susana se está acabando la batería. La mía también acá. Yo no traje el cargador, tengo 15% igual da. Eso, la pregunta de Manuela ya respondimos. El plazo es el 5 de mayo. Mañana, creo que mañana Jorge les va a mandar la pauta organizada en un documento Word para que tengan ahí. Está todo en las diapositivas, pero un pedazo por acá, otro pedazo por allá. Mañana, en el programa también está. En el programa del curso también está. Pero mañana lo mandamos con plazo, con todo más organizado. ¿Ok? De los que están vivos, despiertos, activos, bien humorados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, no, no, profesor, a mí me quedó todo claro, sí, lamento en mi situación de no poder, voy a tener que rendir y ficcionar la respuesta de la gráfica, pero sí me va a servir para más adelante, así que cuando pueda la voy a echar a correr. Ah, Claro. cuando Bueno, y esté- cuando la echa a correr, si quieres compartir algo, tú avisas, ahí estamos, ¿no? Ya tienes el correo, sí, tienes es la que pretendo voluntad. compartir el link con usted para que vaya viendo cómo van subiendo y se va a dar cuenta si es que ya lo compartí y fui autorizada con la información. Muy Muchas bien, muy gracias, bien. muy agradecida por su curso. Gracias a ustedes por el interés. Me encantó aquí, encontré que funcionó bien lo que había planteado, estoy súper contento. Sebastián. Sí, ¿sabes qué? Es que se me acaba de ocurrir un poco a partir bueno, ha estado muy interesante la clase, te lo agradezco. Pensaba que quizás conviene agregar un comentario en la encuesta, en donde uno le diga a la persona, eh, al contestar usted esta encuesta, nos autoriza al análisis, a la difusión de los resultados, sin informar sus datos personales, quizás, que puede ser un dato, el tema de la privacidad hoy día está como muy delicado, digamos, puede ser parte de la sugerencia, no sé, te lo comento, digamos, como a modo de pregunta y sugerencia, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí, efectivamente, la plataforma de Google va a preguntar el correo, probablemente por defecto, ¿no?
Entonces estaría bueno informar que esos datos servirán, para qué sirven lo que va a recolectar. No será visto de forma individualizada, que sirve para planificar, digamos, por ejemplo, la programación de la radio, del programa o de la televisión, etcétera, y no será compartido con nadie más que no sea, digamos, los administradores de la radio o algo por el estilo, ¿no? Eso llamamos como el disclaimer, ¿no? Como un reconocimiento, y en general, mira, cuando uno hace investigación social, esa cuestión es súper importante, un consentimiento informado, que en una página entera que uno tiene que decir y cuál es la ley que te respalda, es pero claro, para una encuesta en un contexto de, digamos, en que no hay comercio de por medio, no hay, eh, no preguntas cosas íntimas para las personas, es un poquito más tranquilo, pero yo creo que en la medida que más en ese aspecto es mejor, ¿no? Que pongas con mayor claridad qué es lo que vas a hacer con los contenidos, es súper importante para que nadie desconfíe, ¿no? Eh, y si logras poner un logo del programa de la radio para que no tenga un carácter más institucional también, esas cosas súper ayudan, ¿ya? El contacto, por si tienes alguna duda, puedes escribir o llamar a ese teléfono, ¿no? Si tienes esa cara, todo eso ayuda a que sea más exitoso y que la gente no desconfíe tanto y responda de buena manera. Súper, son las 9:43, pasamos un poquito, pero creo que porque había interés y había participación acá, espero que nadie esté enojado en esos 15 minutitos. Eh, Nos veremos quizás en el seminario, entonces, en un ratito más, ojalá en vivo para los que no he conocido todavía. Quienes ya nos conocemos nos revemos, y quienes no logren venir, ahí estamos ahí de forma remota, por mail, sabe, los caminos se cruzan por ahí. Un gusto estar con ustedes. Les deseo mucha suerte en ese rubro, que es un rubro súper difícil, súper importante, y que con Jorge tuvimos la oportunidad de tener contacto, y les doy mucho valor a lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. profe. Gracias. Ya. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias.